Profesor, el domingo es el examen práctico y teórico, ¿no? Sí. Ah, la verdad, ustedes son el domingo, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, porque hay menos tiempo. Pero no son una hora, ¿no? Y hay menos tiempo para estudiar. Ah, sí. Confirmo, no es porque tengo que estudiar para... Profesor, esta semana es examen final de Morfo 2. Práctico. Gracias, profe. Con empatía. Ya, vamos a comenzar lo que es hoy día información. Ya hemos visto, digamos, por pedazos cómo funciona a nivel del sistema inmune. Ya sabemos que básicamente todo lo que necesita la inmunidad para activarse, para perpetuar, para ser efectiva es un contexto inflamatorio. Por lo cual, frente a una inflamación aguda, vamos a tener primero, ya sea secundario a daños celulares como el infarto, traumatismos o simplemente la presencia de microorganismos ajenos como infecciones bacterianas o toxinas. Va a haber primero unos cambios vasculares, ¿no?, que van a llevar a esta vasodilatación. Esta vasodilatación va a ser seguida por un aumento del reclutamiento de neutrófilos, sobre todo, o de cualquier otro leucocito, y también mediadores que van a atraer otras células para realizar la acción efectora. Esta inflamación aguda o estos cambios que van a suceder pueden tener varios desenlaces. Uno es que la inflamación, el daño se resuelva rápidamente, que llegue al cese de esta inflamación en un corto tiempo, en el cual no solamente se van a eliminar los estímulos lesivos, sino también van a disminuir la cantidad de mediadores o de estos cambios en la vasculatura, por lo cual el tejido va a regresar a tener una vasculatura normal y no va a haber un daño que va a perpetuar. Sin embargo, si esta inflamación llega a tener un reclutamiento muy elevado de estas células, o sea, el daño es muy alto y la inflamación, por decirlo así, es muy potente, va a llevar a la formación de pus, que es simplemente el resultado del daño de la matriz extracelular o el resultado de células muertas como neutrófilos, macrófagos, monocitos, que esto puede llevar a un proceso finalmente de curación, pero este proceso de curación va a terminar en un proceso de remodelamiento. Y hablamos, ¿se acuerdan? El pervertido, los cuales va a haber un depósito de colágeno, de células como granulocitos, fibroblastos, miofibroblastos, que va a llevar finalmente en ese tejido una pérdida de función, ya que se va a reemplazar gran parte del tejido por la inflamación previa que hubo. Sin embargo, si esta inflamación tiene una cronicidad, no muy potente, pero una cronicidad, va a cambiar un poco la respuesta a ya no ser mediada por granulocitos, sino por, sobre todo, mononucleares como los macrófagos, que van a tener otra función de remodelación del medio ambiente y también de la vasculatura, que va a llevar también finalmente a cambios de pérdida de función. Pero si tenemos eso claro, de ahí vamos a partir. Este es el mismo ejemplo en el cual, bajo la rotura de la integridad de la piel o de una mucosa, va a ingresar microorganismos en los cuales las células centinelas, ¿no?, ya sea un basófilo, un masocito, un macrófago residente, un linfocito intraepitelial, etc., va a liberar mediadores para que haya una migración o un reclutamiento de granulocitos, sobre todo, o de mononucleares, que entre sus acciones, no solo de fagocitosis, también pueden activar otros mecanismos humorales como el complemento. La misma esquematización, bajo la rotura de una integridad de la piel o de una mucosa, va a haber células residentes que van a captar esos estímulos, ya sean PAM o DAM, que van a iniciar una cascada que va a aumentar un reclutamiento, digamos en este caso de granulocitos, pero también de mononucleares. Y con ese sentido, hacer una acción efectora, ya sea una mediada por un colega. Entonces, ya que hemos repetido a veces el proceso de reclutamiento, en esta función se va a separar básicamente en algunas fases que, dependiendo de dónde lo lean, pueden tener diferentes nombres, pero las proteínas que van a participar son las mismas. Primero, en el leucocito, ya sea neutrófilo o linfocito macrófago, va a participar la glicoproteína sialil leucicémica modificada y la proteína de la
embargo, en el endotelio van a tener sus ligandos, que sobre todo van a ser moléculas de la familia de las selectinas, la P o la E-selectina dependiendo del tipo de célula, proteoglicanos o la familia también de las integrinas de las ICAM. Eso es para realizar el proceso de llegar al tejido inflamado por medio primero de la lentificación, el cual se va, digamos, a acercarse de manera centrífuga en la vasculatura a nivel endotelial, en el cual ya va a interactuar por medio de la glicoproteína cerril Lewis X con la ICAM o la BCAM para el proceso de rodamiento, activación de otras moléculas adhesinas en el endotelio para realizar una adhesión firme y finalmente el proceso de diapedesis o de migración al tejido inflamado. Dependiendo primero la célula que tengamos, si es un neutrófilo, por ejemplo, va a interactuar el cianil Lewis X con la P-selectina, si es un monocito, sobre todo con la E-selectina y así, etcétera. Vamos a tener diferentes ligandos, diferentes proteínas de los elementos celulares que vayan a hacer este proceso de ingresar al tejido inflamado. Sin embargo, cuando entra en el tejido inflamado, digamos ya entré a un tejido hepático, pero la inflamación está mucho más allá, ¿cómo hace estos fagocitos, estos mononucleares? Se acercan a la zona por medio de las quimiosinas que vayan a captar. Por ejemplo, las quimiosinas liberadas pueden ser cualquiera de estos, que van a tener receptores dependiendo del tipo de célula. Sobre todo las más conocidas son la CCL5 y la CXCL1 de los neutrófilos y de los linfocitos T eosinófilos basófilos para poder realizar el movimiento a través del tejido y dirigirse al tejido inflamado. Porque acuérdense que de todas estas células, al menos la mayoría, los neutrófilos, las células dendríticas, los monocitos, son células de la inmunidad innata, por lo cual ellos no van a dirigir la respuesta inmune a una proteína específica. Entonces ellos van a simplemente llegar a un lugar y comenzar a hacer daño alrededor, por lo cual tienen que ser bien dirigidas al lugar inflamado. Además, cuando hay un daño de la membrana, los primeros mediadores que ya van a propiciar una inflamación aguda no son las células residentes, va a ser la vía de los eicosanoides. Como ya mencionamos, la vía de los eicosanoides va a partir de la exposición de fosfolípidos de la membrana, o sea, la pérdida de arterial, de esta que por medio de fosfolipasa va a mediarse el ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede elegir cualquiera de las dos vías dependiendo del entorno. Puede ser la vía de la ciclooxigenasa, que va a formar sobre todo las prostaglandinas, que las que vamos a conocer como prostaglandinas son las prostaglandinas D2 y E2, que van a tener una función de vasodilatación y aumentar la permeabilidad vascular. Sin embargo, también se pueden formar las prostaciclinas, que es la prostaglandina I2, no se confunda. Las que hablamos como prostaglandinas pueden ser o todas, o pueden referirse a la E2, que es la más clásica o la más predominante. Sin embargo, si hablamos de prostaciclinas, estamos hablando de la prostaglandina I2, que tiene una función sí de vasodilatación, pero de inhibir la agregación plaquetaria, a diferencia de su contraparte como el tromboxano A2, que causa más bien vasoconstricción, causa aumento de la permeabilidad vascular, pero sí, como dice su nombre, fomenta la agregación plaquetaria. Sin embargo, si se elige la vía de la lipoxigenasa, vamos a tener elementos como la 5, se me dio el nombre, la HT, que va a tener factores quimiotácticos, y los leucotrienos, que básicamente van a tener una acción de broncoespasmo y de aumento de la permeabilidad vascular, como lo hemos visto en la clase de la hipersensibilidad tipo 1 y la hipersensibilidad tipo 3, que también participa. Entonces, básicamente lo podemos ver al revés, ¿no? Podemos ver efectos vasculares directos o de inflamación y quiénes las causan. Sobre todo tener en cuenta las prostaglandinas, que son las que van a propiciar bastante inflamación, el tromboxano y leucotrienos, que van a tener una función de vasoconstricción y de favorecer la agregación plaquetaria, y los que van a aumentar la permeabilidad vascular, que básicamente son los leucotrienos, muy importantes en el mecanismo de la hipersensibilidad tipo 1 y 3. Sin embargo, estos elementos no solamente van a tener función a nivel de vasculatura, sino pueden tener unos efectos más sistémicos, más en todo el cuerpo, como por ejemplo las prostaglandinas. Si hablamos de prostaglandinas, ¿de cuál estamos hablando? Sobre todo de la E2 y la D2, el cual van a tener, aparte del efecto de vasodilatación, efecto de dolor, de generación de dolor en la zona, y efecto sistémico de fiebre. Otros efectos X, no se olviden, las citoquinas como la interleuquina 6, que es para liberar la
proteínas clorreactantes de fase aguda y también efectos sobre complemento y activador beta-químico. De igual manera, acá estamos resumiendo nuevamente los efectos sistémicos, como la fiebre, no solamente causado por las prostaglandinas, también por la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y el dolor sobre todo mediado por las prostaglandinas y la vía de las bradykininas. Entonces, acá más bien vamos a ver ya no solo los derivados de la vía de los eicosanoides, sino en general todas las moléculas que participan en la inflamación aguda y los efectos que pueden tener y dónde se producen. Tomar en cuenta que básicamente casi todas estas interleuquinas pueden ser producidas por células de la inmunidad innata. Y la inmunidad innata lo que hace es simplemente disparar una inflamación para que se encienda rápidamente. Sin embargo, hay algunos mediadores, como por ejemplo la interleuquina 6, ¿se acuerdan? La interleuquina 6, que también es liberado por células endoteliales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ya hay un daño endotelial, una rotura de una mucosa, lo que sea, ya hay liberación de, por ejemplo, interleuquina 6, interleuquina 1, si no me equivoco, también interleuquina 1, que ya van a iniciar una respuesta inflamatoria sin necesidad de una participación de una célula. Sin embargo, casi todas las otras interleuquinas ya son específicas de una función, y acá lo vamos a revisar si desean uno por uno. Sobre todo, no se olviden que vamos a tener marcadores de inflamación aguda. Siempre la interleuquina 1 y la 6 son, como dice su nombre, la 1 es la que causa la fiebre, la inflamación aguda, toda la potenciación, la retroalimentación positiva de la inflamación. La 6 es reactante de fase aguda, o sea, básicamente tiene una participación aguda más que las demás, pero una inflamación crónica, básicamente hablamos de la persistencia de una acción celular. Entonces va a estar bastante relacionado con el subset de los T-helper-1, que liberan, como se acuerdan, interleuquina 12, interferón gamma, ¿no? Y un cachito de interleuquina 17, que ¿con qué se relacionaban los interleuquina 17 con los T-helper 17? ¿Con qué se relacionaban? Los T-helper 17, ¿con qué se relacionaban? Esa pregunta me dio muy bueno por ponerlo, porque sé que nadie me dice, bueno, lo he dicho 7 veces. Ponle otro. Eso sí es fácil, es una palabra, literal, es una palabra, no tienen que pensarlo. Muy bien. Entonces, como hemos hablado, frente a cualquier daño agudo va a haber una inflamación local, o sea, efectos locales de las interleuquinas o mediadores que hemos hablado, pero también va a haber efectos sistémicos protectores. Por ejemplo, la fiebre por la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, tiene un efecto evolutivo de retrasar el metabolismo en las bacterias o microorganismos ajenos. La liberación de interleuquina 6 va a ser la liberación de reactantes de fase aguda para hacer como por ejemplo la ferritina y lepsidina, que es el secuestro de hierro a nivel sistémico para que no lo aprovechen los microorganismos. O estos mismos mediadores también tienen un efecto de ser, si revisan la primera clase, de factores de crecimiento de la hematopoiesis temprana. Muy bien. Pero también van a haber efectos sistémicos, pero negativos, ya secundarios de inflamaciones crónicas o controladas. El primero es de que el factor de necrosis tumoral de manera crónica induce a una disminución del gasto cardíaco. En pacientes que ya tienen una cardiopatía de base va a ser mucho más notoria. También el aumento de la permeabilidad vascular favorece, digamos, la formación de trombosanos de manera persistente, va a favorecer la formación de un trombo, que es algo muy adverso a nivel de vasculaturas pequeñas, como a nivel cerebral o a nivel cardíaco. Y también los mismos mediadores a nivel crónico en el músculo esquelético podría aumentar la resistencia a la insulina, llevando a problemas crónicos a pacientes que ya son susceptibles, ¿no? Entonces ya sabemos que esta inflamación va a comenzar a nivel más básico por medio de la liberación o la exposición de PAMs o DAMs, que ya sabemos muy bien la diferencia, no veo la necesidad de repetirlo. Pero estos PAMs o DAMs van a ser captados por receptores de patrones de reconocimiento, PRR. Estos PRR pueden estar, como saben, de manera citosólica, ¿no? Pueden ser secretados o pueden ser de señalización. Sin embargo, hay un PRR muy particular, un tipo de non-light receptor, o sea, de NLRP3 exactamente, que se encuentra de manera citosólica y se le va a conocer como el inflamosoma. Ya lo he visto en sus actividades, pero lo voy a repetir, que el inflamosoma tiene una importancia, y es una de las pocas estructuras proteicas que no necesita de un factor de transcripción o de un
mecanismo intracelular para poder comenzar una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque el inflamosoma va a tener tres partes. Va a tener la parte del receptor del PRR, que va a ser el NLRP3, va a tener un adaptador, que en este caso sería el ASC, el cual se va a encargar de, al interactuar un PAM o un DAM, que puede ser cualquiera de estos, siendo estos DAMs y estos PAMs, al activarse, el adaptador lo que va a hacer es liberar la proteína que se encuentra dentro de su complejo proteico, que es las caspasas. Las caspasas simplemente son proteínas que se encargan de lisar otras proteínas. Y en este caso, ¿qué proteínas van a lisar? Unas proteínas preformadas que tienen el cromosoma porque se encuentran en el citosol, que es la interleuquina 1B y la interleuquina 18. Al lisarlas, van a pasarlas a su forma activada y como sabemos, la interleuquina 1 sobre todo tiene una función de iniciar ya una respuesta inflamatoria por sí sola. Por lo cual el inflamosoma no necesita de factores de transcripción, de segundos mensajeros como otros NLRs, otros TLRs, o sea, otros PRRs en general. Y el inflamosoma más estudiado es el NLRP3, ya que su acción, cualquier defecto en su activación que lo haga que se active muy rápido, de manera muy persistente, se ha visto con enfermedades degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, la diabetes, etc. Entonces por eso es el más estudiado, pero como estos hay varios. Pero los tres, todo lo que encuentre va a tener las tres estructuras en común. Va a tener un PRR, usualmente citosólico, un NLR, un TLR. Va a tener un adaptador, que eso va a depender a qué PRR va a estar acoplado. Y va a tener una molécula efectora que va a encargarse de romper la interleuquina en su fase inactiva. Entonces, hablando de los PRRs, como les dije, podemos tener PRRs que van a tener una función simplemente transmembrana de señalización para activar, para, digamos, transcribir factores quimiotácticos o simplemente factores que promuevan el reclutamiento. Vamos a tener los que pueden ser secretados, como las pentraxinas, la proteína C reactiva, no un marcador de inflamación, o tenemos unos que pueden favorecer la fagocitosis por medio de un proceso de opsonización. Todo va a depender de qué célula estemos hablando. Esa sería una esquematización. La otra es que lo veamos por el tipo. Eso ya lo hemos hablado. Hay tipos de TLR, lecitina C, por ejemplo, los non-line receptors, los de tipo RIG, los CDS, que sobre todo reconocen ADN microbiano, pero los más estudiados siempre han sido y van a ser los TLR, ya que los TLR se ha identificado incluso qué repeticiones de moléculas de carbohidratos o proteínas se asocia a cada uno, ya que pueden haber mutaciones muy específicas de un tipo de TLR. Y la mutación más específica que se conoce es, sobre todo esta, les pido que se acuerden, el TLR4 es uno de los pocos TLRs que reconocen a gram negativos. La mayoría de TLRs reconocen bacterias de tipo gram positivas, pero el TLR4 reconoce lipopolisacárido o LPS, que es una molécula casi exclusiva de las bacterias gram negativas. Bueno, entonces, como les digo, la mayoría de los PRRs, a diferencia del que vimos del inflamosoma, tienen una función de, al ser estimulados, ya sea donde sea, va a iniciar una cascada de señalización, ya sea para transcripción de moléculas reguladoras como el interferón gamma o factores de transcripción como el NF-kappa beta, que va a iniciar una cascada de inflamación. Sin embargo, el inflamosoma, acá podemos ver el RP3, lo que hace simplemente al activarse no es utilizar el mecanismo de transcripción, sino simplemente romper la interleuquina 1B de su forma inactiva a su forma activa. Básicamente la esquematización de un non-line receptor, de un inflamosoma que va a tener su receptor, su adaptador y la molécula efectora, y dependiendo qué tipo de adaptador tenga, va a actuar con ciertos tipos de células. O sea, algunos se van a encontrar en la serie, digamos, neutrofílica, otros monocíticos, macrófagos, etc. Pero bueno, el único que me parece que vamos a revisar es el NLR. Entonces, ya hablando de las células donde trabajan, tenemos que las células que van a realizar una acción efectora en mayor frecuencia o cantidad son los neutrófilos y los macrófagos. Sin embargo, no se olviden que expresan que los dos son fagocitos, tienen diferencias morfológicas, también tienen bastante diferencia a nivel de su acción, como por ejemplo el tiempo de vida media, ¿no?
y se muere. Sin embargo, los monocitos y los macrófagos pueden tener un tiempo de vida media mucho más prolongado, llegando hasta años en su forma residente tisular, ¿no? Como a nivel de hueso, del sistema nervioso central. La acción de la fagocitosis va a tener una acción microbicida, sobre todo en los macrófagos, menos prominente para la utilización de ese reactivado de oxígeno, a diferencia de los neutrófilos, que básicamente es su forma más efectiva de realizar una acción bactericida en la fagocitosis. Sabemos quiénes tienen gránulos y quiénes no, los macrófagos no lo tienen, y los neutrófilos son los únicos que pueden realizar las trampas extracelulares, ¿no? Entonces, básicamente no se olviden de que los monocitos tienen la forma residente o la forma especializada, que son los macrófagos, que va a tener su nombre diferente según el tejido en el cual se encuentran, pero como ya lo hablamos, básicamente tienen la misma función de regular el ambiente extracelular de la matriz extracelular y comerse todo lo que sea extraño o inflamatorio. Sin embargo, esta activación de los macrófagos no es de que ellos tengan ojos para ver qué es ajeno o una boca para fagocitar, sino todo tiene que ser facilitado por receptores, por lo cual los macrófagos, sobre todo como vimos en la clase innata, tienen un montón de receptores que van a interactuar no solo con PAMs o DAMs como los Scavenger, como los Toll-like receptors, sino van a tener receptores que van a facilitar el reconocimiento de otras sustancias como receptores para el complemento o para otras citoquinas o inmunoglobulinas, ya que básicamente cualquier estímulo de inflamación aguda, crónica, puede activar sobre todo el macrófago para llevarlo a la misma acción de siempre. Liberación de citoquinas para perpetuar una inflamación, un efecto antimicrobicida por medio de especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, o simplemente la fagocitosis para la acción microbicida. El proceso de la fagocitosis es bien simple, ¿no? Ya vimos que frente a la facilitación con un receptor, el acoplamiento con un ligando, va a haber la endocitosis de esa parte de la membrana celular que vamos a llamar el fagosoma. El fagosoma que contiene el microorganismo, lo que quiero degradar, se va a unir con un lisosoma. Entonces, desde ahí ya sabemos que pueden haber problemas en este proceso de fagocitosis, ya que tengan bien claro que como el microorganismo ha interactuado probablemente con un PRR, no se cierren a que el PRR o es de señalización o es secretor o es endocítico, pueden compartir bastante función. Lo más típico es que un PRR endocítico, o sea que ha endocitado, fagocitado un microorganismo, siga continuando liberando señalización para inflamación. Por lo cual el primer problema en esos casos es cuando no se logra destruir el microorganismo y la señalización del PRR persiste. Por lo cual la unión del fagosoma con el lisosoma es demasiado crucial para que ya sea uno de los mecanismos contrarreguladores de suprimir una respuesta inmune, ya sea por acción de los mismos lisosomas microbicidas o de las especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno. No, a mí me revisa porque no otra cosa. Entonces, básicamente, otra esquematización de cómo funcionan los macrófagos. Los macrófagos van a tener, también al igual que hemos visto los linfocitos B y los T, van a tener diferenciaciones en su acción debido al entorno del medio. Por ejemplo, cuando hay una inflamación aguda, digamos, una respuesta inmune que se predomina celular, que va a ser, digamos, favorecido por la interleuquina 2, el interferón gamma, etc., va a haber una respuesta TGL-1, el cual va a predominar una población de macrófagos tipo M1 que tienen una función sobre todo proinflamatoria. Esta función proinflamatoria ya sabemos que tiene la función de destrucción de microorganismos, reclutamiento celular de otros macrófagos y neutrófilos, pero también de degradación de la matriz extracelular. El macrófago lo único que hace es comer todo lo que está acostado y se puede comer la matriz extracelular. Por lo cual va a haber una segunda población que se va a formar en mayor cantidad si es que hay un estímulo de una diferenciación hacia el TGL2, porque como sabemos necesita de la interleuquina 4, de la 13, de la 5, etc. Y esta diferenciación al macrófago tipo M2 lo que va a hacer es comenzar el proceso de remodelamiento por medio de liberación de citoquinas entre estas, pero también sabemos que puede participar la interleuquina 22 para iniciar la diferenciación de fibroblastos en miofibroblastos para la producción de colágeno. A la vez, esta población M2 va
va a diferenciarse por la perpetuación de una diferenciación de TGP2 a un macrófago regulador. Y este macrófago regulador no solamente va a detener el remodelamiento de la matriz extracelular o la reducción de colágeno, sino también va a detener de por sí la respuesta inmune por medio de la interleuquina 10. Y ya sabemos que cada vez que veamos la interleuquina 10 es usualmente una regulación de la función inflamatoria o de la respuesta. Entonces, pasando ya, dejando de lado los macrófagos, nosotros tenemos este elemento humoral de la inmunidad innata, que es el complemento que va a tener dentro de su función principal en la formación del complejo de membrana de ataque. Pero productos derivados de su metabolismo, podemos tener productos que van a favorecer una fagocitosis como la C3b mediante el proceso de opsonización en los receptores de los fagocitos, y tener una función también proinflamatoria o de anafilotoxinas por medio de la C5a y la C3a. ¿Cómo se lleva este evento? Se lleva mediante tres vías. Ya sabemos, la vía alternativa, que tiene una activación un poco no muy clara, lo puede activar un microorganismo, pero no se sabe exactamente qué molécula, qué patrón, mediante qué mecanismo comienza esta cascada. Tenemos la vía, pero también pueden haber incluso otros estímulos, como el cambio de pH, las bajas temperaturas o la presencia de vapor. Entonces, básicamente eso es algo que se tiene que leer. No está muy claro, pero son los únicos que tenemos identificados. Sin embargo, la vía clásica tiene una activación o una estimulación muy directa, que es por medio de la interacción de un anticuerpo con un antígeno, ¿no? La formación de un complejo. Muy bien, de un inmunocomplejo. Y la vía de las lecitinas, que se activa básicamente tras el reconocimiento de las repeticiones de Manosa, que son bastante clásicos de las bacterias gram negativas. Estas tres vías van a converger en la formación de la C3 convertasa, que lo que hace básicamente es romper la C3 en C3A y C3b, para que la C3A tenga función de producto de inflamación, y la C3b, antes de ser un producto de opsonización, va a formar parte del complejo de la C5 convertasa. Y la C5 convertasa, ¿qué hace? Rompe la C5 en C5A, C5b, siendo la C5b la que va a ser el precursor de la formación del complejo de ataque nuclear. Así que eso sí debería quedar clarísimo, al menos los participantes o las guías que van a tener lugar. Muy bien, esta es otra esquematización sobre cómo funciona el proceso de la activación del complemento, digamos, ya viendo específicamente qué proteínas participan. De igual manera, yo no creo que se necesite hablar de una profundidad mayor que la que hablaba en la diapositiva anterior. Yo creo que el hecho de conocer todos los complejos es algo que, espero no equivocarme, pero que ni yo le voy a evaluar, porque no estamos tampoco llevando inmunología, sino conocer la vía de activación, los participantes de cada una y los efectos. Yo creo que eso es lo más importante. No olvidarse que estos productos que sobran, digamos, en la activación del complemento, porque todo lo que no sea la formación del complejo de ataque de membrana, para mí, básicamente es lo que sobra. Pero porque sobre no significa que no tengan funciones. Como hemos hablado, el C3b, sobre todo, que tiene una función de opsonización, va a tener receptores a nivel, por ejemplo, de los fagocitos como monocitos, macrófagos, neutrófilos, para poder tener una acción no solamente de ayudar con esta lucha, esta parte de la inmunidad innata, sino también va a tener receptores, por ejemplo, como linfocitos B, que van a más bien favorecer la respuesta, ya comenzar a hacer el mismo enlace con la inmunidad activa, favoreciendo la penetración del antígeno y potenciando una respuesta inmune ya. Sin embargo, como cualquier proceso de inmunidad innata, sobre todo uno que son proteínas que están dando vuelta en nuestro cuerpo y activándose bajo estímulos que ni conocemos todos, tiene sus reguladores. Y los reguladores son todos estos que ven en rojito, pero vamos a repasar lo que parece que a mí me importan al menos, como para este curso, que va a ser primero el inhibidor del C1, que básicamente es una molécula que va a inhibir la activación de la activación de la C2, la C4, básicamente todos los que van a formar la C3 convertasa por medio de la vía clásica. Eso sí tenemos que tener claro que qué inhibidor estimula a qué nivel. En el caso de la C1 inhibitor va a ser a nivel de la vía clásica. Sin embargo, vamos a tener otros inhibidores, como por ejemplo la CD55 y la CD59, que los menciono juntos porque pese a que tienen funciones diferentes, los dos van a tener una proteína base
que van a compartir la misma proteína base, por lo cual si esta proteína base no se expresa por problemas genéticos, ninguna de estas proteínas van a ensamblarse de manera correcta y no van a hacer su acción inhibitoria. La CD55 actúa en dos puntos, pero las dos hacen lo mismo. Inhiben la formación de la C3 convertasa y de la C5 convertasa. No van a permitir que tanto la vía clásica llegue a la rotura del C3 ni tampoco la vía alternativa llegue a la rotura del C5. Sin embargo, la CD59, al igual que la nitronectrina, que lo vimos en la clase de coagulación como parte de una molécula de la matriz extracelular, va a tener la misma función, que es inhibir de manera física el ensamblaje del complejo de ataque de membrana a nivel celular. Por lo cual, estos inhibidores que funcionan en todo momento, a toda hora, evitan de que el complejo de membrana de ataque se esté formando de manera esporádica en cualquier célula. Y las fallas de estos mecanismos que llevan a enfermedades muy particulares y muy raras, pero que es importante saber que existen, porque si yo no la busco, como no se le dice a ustedes, si en medicina tú no lo sabes, nunca lo vas a ver. Entonces, básicamente este cuadro, ustedes ya deberían imaginarse todo lo que falta, digamos, en estos procesos, ¿no? O sea, la interacción ya la sabemos, esto digamos lo más general que se puede hablar, ya desde ahí se pueden ver varias diferencias, sobre todo los participantes de un tipo de inmunidad y el tiempo, como por decir así, o los efectos. Por lo cual este cuadro es solamente como ya deben saber. Muy bien. La diferencia también entre la inmunidad tumoral y celular ya la deberíamos tener claro. Básicamente la inmunidad tumoral es medida por anticuerpos, que es producido por la forma especializada de los linfocitos B, que son las células plasmáticas. La inmunidad celular puede tener dos tipos. Puede ser mediado por los linfocitos T helper colaboradores, o CD4, o puede ser directa por medio de los linfocitos T citotóxicos, CD8. Cada uno va a tener una preferencia dependiendo del ambiente, que el ambiente me refiero a los mediadores que estén en el medio, que eso va a depender del tipo de microorganismo que se esté luchando. Entonces, básicamente la respuesta de los linfocitos T, ya hablando específico, bueno, los linfocitos general T y B, va a suceder en donde, ya lo he repetido varias veces, a nivel de los ganglios linfáticos o los tejidos linfóides T. Ahí va a suceder la presentación del antígeno por medio, no sé, pues, ¿no?, de un macrófago, una célula dendrítica, cualquier célula presentadora de antígeno puede presentar la linfocito T o B sobre todo en el centro germinal, para que al activarse este tenga una función no solo de reclutamiento y estimulación, sino también de migración al tejido para realizar, en el caso del linfocito TCD8, la acción citotóxica directa. Sin embargo, los linfocitos B van a tener una función, ya sabemos, por medio de los anticuerpos, el cual puede ser una función netamente neutralizar ya sea la toxina o el microorganismo para que no pueda penetrar una barrera o un mecanismo tisular. El proceso de fagocitosis mediado por la opsonización, una citotoxicidad dependiente de los natural killers, que es una particularidad de los natural killers que no lo tienen otro tipo de células, o la lisis de microorganismos, que va a ser mediada por el complemento, ya saben, por la activación de la vía. Un repaso súper rápido de los subsets del T-helper colaborador que tenemos: el T-helper 1, T-helper 2, ¿no?, respuesta celular, humoral; T-helper 9, que es una particularidad, ya saben, del T-helper 2, que tiene sobre todo su alteración se ve bastante en mecanismos de alergia o mecanismos de asma; el T-helper 17, que ya sabemos que tiene que ver básicamente con neutrófilos, ¿no?; el T-helper folicular, que es un tipo muy especial y muy pequeño, que básicamente tiene una participación de favorecer el desarrollo, la estimulación de un linfocito B a nivel del centro germinal o folicular; y el T regulador, que ya sabemos, con su interleuquina canónica, la interleuquina 10, que básicamente tiene una función de contrarradiación. Esto también un par que ya lo hemos visto en la clase anterior, como el T-helper 22, que lo supongo. Una repaso súper rápido que vimos de la activación o los subtipos que hay para el linfocito B. ¿Se acuerdan que había los tipos B1 y todos estos son los B2? Básicamente, este es otro tipo de esquematización, pero que va a ir a lo mismo. Quizás es un poco más enredada,
pero si se enredan con esto, vuelvan a la diapositiva de la teoría anterior, porque básicamente es lo mismo. Los B1 eran los que no necesitaban la presentación de un antígeno, que directamente por su anticuerpo preformado podía reconocer a un microorganismo, lo que sea, y liberar las inmunoglobulinas preformadas, por lo cual tienen una acción muy leve, pues una acción muy poco potente, muy leve y no muy específica. Sin embargo, los B2 ya van a tener una liberación ya con cambio de isotipo de las inmunoglobulinas de la N, puede ser a la G, a la A o a la E, dependiendo de lo que se necesite, pero ellos sí necesitan una presentación de antígeno. Esta presentación de antígeno puede ser a nivel folicular por el linfocito TCD4 o puede ser a nivel de la zona marginal por los neutrófilos. ¿Por qué los neutrófilos en la zona marginal? Por una simple y llana explicación de que en la zona marginal no hay linfocitos T4. Por lo cual la presentación del B2 va a ser mediado por otra célula, por decirlo así, ¿no? Y la más efectiva, la que va a tener una mayor potencia o durabilidad, va a ser la de los B2, sobre todo a nivel folicular, ya que se depositan las células de memoria. Entonces, ¿qué van a producir estos linfocitos B activados, los B2 foliculares? Son los anticuerpos, porque sabemos que tenemos la IgG, que se caracteriza por tener una acción sobre todo de visualización, de darle inmunidad al feto por medio de atravesar la barrera transplacentaria, la inmunoglobulina M, que ya sabemos que tiene una función sobre todo de activación del complemento de la vía clásica, la IgA, que es la secretora de las mucosas, que tiene una función también protectora del recién nacido por el traspaso por la leche materna, y la inmunoglobulina E, que ya sabemos que participa con los eosinófilos, basófilos y mastocitos. Tomar en cuenta que estos anticuerpos no solamente actúan, como ya vimos, haciendo daño directo a las bacterias o creando el complemento, sino también pueden tener una interacción con los fagocitos. Por ejemplo, los macrófagos, los linfocitos B, natural killer y las células cebadas van a tener receptores para esas inmunoglobulinas. ¿Y yo cómo reconozco que estos son receptores para las inmunoglobulinas? Por la nomenclatura. Cuando comience con FC, se refiere a que va a interactuar con la fracción FC. Lo que sigue la letra de latín es dependiendo del tipo de inmunoglobulina que van a interactuar. Si es FC gamma, va a interactuar con la inmunoglobulina G. Si es FC epsilon, va a interactuar con la inmunoglobulina E. Por lo cual ya sabemos que lo que interactúan con la inmunoglobulina E básicamente son los eosinófilos, basófilos, masocitos. Por lo cual la nomenclatura va a ser FC epsilon R1, porque solo hay un tipo. Sin embargo, tipo FC gamma, hay receptores de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Pero el que más me interesa sobre todo es el tipo 3, que se le conoce en la citometría de flujo como el CD16, que es un marcador, ya saben, muy específico para yo reconocer un natural killer, porque ese es el único receptor que se expresa en los natural killers que no lo tienen, por ejemplo, los CD8, los neutrófilos, los macrófagos, que les ayuda para hacer la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. O sea, por medio de un anticuerpo que se ha unido a un virus, por ejemplo, una bacteria, va a interactuar con este receptor y no es que lo va a fagocitar, sino va a ejercer una citotoxicidad, ya sea si es una célula grande, por medio de las señales de supervivencia y de reducción a la apoptosis, por medio de la liberación de sus enzimas, lisosomas, lo que sea para la extracción celular. Entonces, esta es otra esquematización de que la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos puede ser de tres tipos. La citotoxicidad de los anticuerpos puede ser de tres tipos. Uno que simplemente bloquee básicamente al microorganismo de manera directa, uno que sea dependiente de la activación del complemento, ¿no? Como la opsonización por medio de la C5b o los productos de inflamación, la C3A y la C5A, o pueden ser dependientes de este mecanismo, como vimos, por medio de la FC gamma R3, por el natural killer o por otros procesos de opsonización o fagocitosis que ya lo pueden tener básicamente cualquier otro fagocito. Muy bien, hasta ahí hemos terminado lo que es la parte de inflamación. Y ahora vienen varios temas que necesito que tengan bien claro qué es lo que se debe quedar. Porque van a ser temas que en otras condiciones, en otro curso, serían muy grandes y muy amplios, pero acá queremos que se queden con una idea al menos general. Ya, entonces primero el más grande,
es el inmunotolerancia, que eso ya lo hemos revisto y visto al menos en la clase pasada. Creo que sí me tomé el tiempo bastante de explicarlo para que quede bien claro, ¿no? La tolerancia va a tener, ya sea el linfocito B o T, dos fases: la fase central y una fase periférica. La fase central en los linfocitos T se da en el timo y la fase central en los linfocitos B se da en la médula ósea, y la periférica en ambos se da bajo un seguimiento a nivel de la circulación, o sea, en cualquier lado, en los ganglios, si quiero decirlo así. Esta tolerancia de los linfocitos T, la central, va a darse por medio de la selección tímica, que ya tenemos bien claro que es un proceso en el cual va a involucrar la selección positiva y la selección negativa, en el cual el objetivo de esta selección es simplemente identificar a los linfocitos T hiperreactivos o autorreactivos y eliminarlos antes de que sean liberados a la circulación para evitar su interacción con autoantígenos, por lo cual cualquier defecto en la tolerancia central podría llevarnos a enfermedades autoinmunes. Al igual que la tolerancia periférica, si es que un linfocito T pasa esa selección química desapercibido, o peor, se vuelve autorreactivo por cambios de genética, de arreglos a nivel periférico, hay una vigilancia también por medio de los linfocitos T reguladores, en los cuales se identifica un linfocito T auto o hiperreactivo, sobre todo hiperreactivo es el problema, va a ingresar a un proceso de anergia, de supresión o de eliminación, que básicamente, si el linfocito o es mandado a la apoptosis inmediatamente o se le quita cualquier señal de activación. Y como les dije, los linfocitos lo único que quieren es activarse, y si no se activan, empiezan ya el proceso de separación. Básicamente esto lo hacen por medio de la expedición de moléculas inhibidoras. O sea, si un linfocito T quiere activarse interactuando con un autoantígeno, lo que va a hacer el regulador es o liberar citoquinas o expresar moléculas inhibitorias para que este linfocito T nunca se active y que finalmente en alergia y eventualmente en apoptosis. ¿Cuáles son estos receptores que digamos estimulan negativamente la activación de un linfocito T? Serían el CTLA4 y el PD1. El CTLA4 y el PD1 son las moléculas más estudiadas, sobre todo tienen una relevancia en la inmunidad contra el cáncer, ya que algunas neoplasias, se sabe, expresan estas moléculas a nivel de la sinapsis inmunológica para poder evadir la presentación del antígeno y que los linfocitos que la reconozcan como ajeno, como cáncer, como aberrante, no hagan una respuesta inmune a partir de ello. Básicamente los dos van a trabajar con los mismos ligandos, que va a ser con el CD28, pero el CTL4 lo va a inhibir directamente, a diferencia del PD1, que lo que hace no es inhibir directamente la unión, sino es inhibir la señalización que va a causar esta señal coestimulatoria. Y a nivel periférico, los linfocitos T van a funcionar por medio del reconocimiento de estos linfocitos T hiperreactivos, que por medio de la FOXP3, que es su caja de transcripción más importante, van a inhibir la respuesta del linfocito T, o peor, inhibir otras células que le puedan presentar un autoantígeno. Y llevarlo a, digamos, a una anergia o apoptosis frente a diferentes mecanismos. Uno es por medio de la inducción directa de la apoptosis por medio del FAS ligando, o una muerte celular por la expresión de receptores mortales, que básicamente es un mecanismo que los no tranquilos, ¿no? La expresión de NK2, muy bien. Entonces ahí nace el concepto de los antígenos que son tolerogénicos versus inmunogénicos. Los antígenos, o sea, todas las células de nuestro cuerpo tienen expresado proteínas, repeticiones de carbohidratos, etc., que puede ser reconocido por cualquier célula presentadora de antígeno o cualquier linfocito T, pero los que no van a generar una respuesta inmune o no van a inducir una activación del linfocito T son los que vamos a considerar tolerógenos. ¿No? El nombre lo dice, vamos a tolerar. Sin embargo, si esta tolerancia se rompe, o por ejemplo simplemente sea un microorganismo ajeno a nuestro cuerpo, va a entrar en todo el concepto de antígenos inmunogénicos. Y básicamente es todo lo que va a generar una respuesta inmunológica, el concepto bastante básico, ¿no? Pasamos a la tolerancia en los
linfocitos B, en el cual ya sabemos que la manera central va a suceder en la médula ósea, y la diferencia es de que no va a tener un escrutinio tan fuerte como el de los linfocitos T, sino más bien cuando se detecta esta hiperreactividad, su receptor de BCR, o más bien la región variable de la inmunoglobulina que expresan, va a entrar en un proceso de edición para darle una segunda chance a ese BCR que no es autoreactivo. Sin embargo, si esta edición no cambia, esta hiperreactividad va a ser inducido, como ya sabemos, a la supresión de este BCR, que finalmente lo va a llevar a la anergia, y la anergia, un linfocito B básicamente es la apoptosis. La tolerancia periférica va a tener el mismo mecanismo, van a haber linfocitos T reguladores que van a estar inhibiendo o vigilando la hiperreactividad de estas células para, al identificarlas, llevarlas nuevamente a un proceso de, ya sea de alergia, o sea que no se activen por moléculas coestimulatorias negativas, o la expresión de receptores inhibidores, como ya sabemos, el CTLA4 y PD1, que básicamente todo va a terminar en una apoptosis, porque linfocito que no se activa, linfocito que se muere. Muy bien. Pasamos al concepto de inmunizaciones, que la verdad, yo soy sincero, más me gusta la lectura que tienen para su práctica de inmunizaciones, así que les sugiero de que escuchen bien la exposición de mañana del que haga de inmunizaciones, porque es más completo, pero hay varios términos que tenemos que tener en cuenta para la formación de una vacuna. Uno es la eficacia que yo biológicamente puedo demostrar, ¿no? Es diferente, digamos, la eficacia biológica, o sea, teórica, que yo puedo generar una vacuna contra un parásito, ¿no? Contra, digamos, la malaria. ¿Han escuchado que hay vacuna para la malaria? ¿Alguien sabe qué es la malaria? ¿Sabe qué es la malaria? ¿Hay vacuna para la malaria? ¿Alguien ha viajado a Iquitos? ¿Hay Iquitos? ¿Nadie? ¿Por qué no vive, chicos? Bueno, la malaria es un problema mundial, no de salud pública, que tiene una repercusión tremenda, no solamente acá en Perú o en Latinoamérica, sino también en África, en Asia. Sin embargo, es un microorganismo, es un parásito intracelular, o sea, no estamos hablando de un parásito grande, no estamos hablando de un invito, una tela, estamos hablando de un parásito intracelular que pese a su tamaño, la complejidad de ser un microorganismo multicelular no permite que se generen vacunas. Se viene desarrollando la vacuna contra la malaria desde hace más de 30 años. Sin embargo, ¿cuándo se demoraron para el COVID? 8 meses, creo. Entonces, ahí hay un concepto ya biológico de la formación de una vacuna. Entonces, primero tiene que ser la eficacia biológica que yo pueda tener. Otro es la disponibilidad que yo tenga de poder tener acceso al microorganismo, la estabilidad, porque obviamente es un fármaco al igual que otro, el costo y la seguridad, que es lo más importante, ¿no? Y lo más criticado de la vacuna del COVID. Todos esos son mecanismos que van a entrar, pero los conceptos que tienen que manejar, sobre todo que han preguntado, son los que vienen mañana, porque les piden mañana que resuelvan en la pregunta del caso. Para ponernos en contexto, la inmunidad que uno puede generar por las vacunas es un tipo de inmunidad que es la que se considera activa artificial. ¿Por qué? La inmunidad activa es cuando yo genero la propia reacción inmune contra el microorganismo, ya sea celular o humoral. Pero natural es cuando yo mismo me he infectado, o sea, he adquirido el microorganismo o el antígeno de manera natural, ¿no? Me he contagiado, me he infectado, por palabras. Sin embargo, artificial es cuando a mí me favorece el contacto con ese microorganismo de manera atenuada, ya sea por una vacuna o por ejemplo. Sin embargo, también tenemos el concepto de inmunidad pasiva, el cual a mí me van a dar el resultado de esa respuesta inmune, o sea, en pocas palabras, las inmunoglobulinas, o en casos, digamos, más particulares, cuando están, digamos, en el proceso de un trasplante, te dan linfocitos T, donación de linfocitos T, que es algo súper raro. La forma natural de la inmunidad pasiva es cuando, por ejemplo, se traspasan los anticuerpos de la madre al feto por la barrera transplacentaria, o cuando se secretan por la leche materna y los ingiere el recién nacido. Sin embargo, también hay una inmunidad pasiva artificial en el cual se le puede dar a alguien anticuerpos para que haga una respuesta inmune de frente, los anticuerpos para que lo combatan, como por ejemplo, alguien alguna vez se ha cortado con un fierro y le han llevado a la clínica, y eso ya, ¿qué te han puesto ahí? Tu vacunas contra el tétano. Básicamente las vacunas contra el tétano no son vacunas, porque no están
no quieren generar una inmunidad activa artificial. Lo que le han dado son inmunoglobulinas para que neutralicen de frente el efecto de la toxina del Clostridium tetánico. Entonces, ese es un ejemplo de una inmunidad artificial. Otros son, por ejemplo, cuando en la selva alguien se le pica una serpiente que se sabe que tiene un efecto tóxico, también con inmunoglobulinas de frente para contrarrestar las toxinas. Entonces, ese concepto lo tiene claro y lo debería tener. Vamos a entrar a lo que es sistema inmune en embarazo, que lo que hay que tener bien claro es que usualmente nosotros vamos a tener en condiciones normales, o sea nosotros, una regulación 50-50, si lo quieren ver de manera esquemática, entre una respuesta TGLP1 y una respuesta TGLP2, con siempre una equiparación de una respuesta reguladora, TGLP10. Sin embargo, en el embarazo sucede un fenómeno en el cual va a haber una invasión de la decidua del endometrio de la mujer por medio de un tejido trofoblástico o del feto, o la placenta, por decir así, que puede o no ser 50% afín a la madre. O sea, los fetos no son 100% compatibles con la mamá porque solo le dan el 50% de su material. Por lo cual, esta diferencia en su HB, en su haplotipo, podría generar una respuesta inmune a reconocerlo como ajeno. Por eso es de que en el embarazo va a haber una tendencia a una mayor actividad reguladora y menor tendencia a tener una respuesta TGLP1. Va a haber una menor respuesta celular y más reguladora. Por el mismo fenómeno de la invasión del trofoblasto, del feto en proceso, en la decidua del endometrio, que va a tener, como sabemos, células residentes que van a estar esperando quizás identificar esto como ajeno. Ese es uno de los mecanismos más claros o más difíciles de encontrar de una infertilidad. Porque tendría que hacer estudio de haplotipo entre el padre y la madre. Entonces, básicamente, los efectos del embarazo van a tener básicamente participación en todas las células de la inmunidad innata y adaptativa, y si desean lo pueden revisar uno por uno, pero básicamente el corolario de esta diapositiva sería de que va a haber una menor actividad de respuesta inmune celular, una tendencia a una mayor actividad humoral y una mayor activación de los requisitos de reguladores o TGLP10. Otro mecanismo por el cual se busca que se tolere más esta invasión de este tejido en la decidua del endometrio es por la menor expresión del TLR9 a nivel del primer trimestre de embarazo, ya que el TLR9 es el que se conoce que es el más afín para reconocer el ADN fetal. Entonces, al disminuir esta expresión, básicamente las células residentes del endometrio que entran en contacto con ADN fetal del trofoblasto no van a tener la expresión tan significativa de este TLR9 que podría reconocer esa molécula en específico y así disminuir la respuesta inmunitaria. Básicamente este esquema nos dice que a nivel adaptativo voy a tener una disminución de la respuesta celular al TGLP1 y un aumento de la respuesta de TGLP2 por consecuencia de disminución de uno de otro, ¿no? Como efecto porcentual. Y a nivel innato, básicamente vamos a tener una disminución de la acción fagocítica, pero sí un aumento de la acción de los fagocitos, pero que no va a tener mucha participación, sobre todo en el primer trimestre, que es cuando sucede la invasión del endometrio. Entonces, básicamente van a haber dos tipos de respuesta, ¿no? Una intracelular mediada por los natural killers, porque de igual manera se tiene que proteger el endometrio de microorganismos intracelulares y bacterianos, ya que igual es un tejido que está más o menos expuesto por el medio ambiente, es una mucosa, ¿no? Sin embargo, por parte del tejido fetoplacentario, la respuesta va a ser netamente TGLP2 o para microorganismos extracelulares. Entonces acá tenemos los participantes, básicamente los que van a participar en el mecanismo proinflamatorio, que va a ser las células de la inmunidad innata que ya conocemos, y a nivel contrarregulador tenemos sobre todo los linfocitos T reguladores, los M2, como ya vimos, comienzan
una etapa de regulación y de remodelamiento del tejido inflamatorio por medio de las interleuquinas que ya sabemos que son contrarreguladoras, como la interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta y la demás. No olvidar que igual, como les repito, va a haber una tendencia a que no haya una presentación de un antígeno a nivel celular, una respuesta fagocítica disminuida, pero igual tiene que haber una respuesta de inflamación aguda, por lo cual se sabe que, repito, el tejido endometrial es una mucosa que está expuesta al medio ambiente y va a tener contacto más que otro tejido, por decir así, no sé, tejido hepático, etc. Por lo cual va a haber una respuesta de igual manera de inflamación aguda, pero no, digamos, crónica, liderada por T-Helper17, que sabemos que tiene una función de activación de neutrófilos, y por el T-Helper22, que básicamente era de remodelación y mantener la integración del epitelio o las mucosas. Básicamente todos estamos arribando en lo mismo, ¿no? Que es simplemente detener la presentación del antígeno de la invasión endometrial, pero igual mantenerlo protegido, pero por elementos que tienen, digamos, un corto tiempo de vida medio, algo muy agudo, pero no algo crónico como para que, digamos, en el peor de los casos me genere una reacción de hipersensibilidad. Porque imagínense de que uno de estos antígenos fetales se reconozca como una hipersensibilidad tipo 4, ¿qué pasaría? Simplemente llevaríamos, pues, ¿no?, en la primera semana. Pasamos al tema de la inmunosenescencia. La inmunosenescencia simplemente es el proceso de degeneración por envejecimiento de la respuesta inmune. Este proceso de envejecimiento básicamente va a culminar en este último desenlace, que va a tener una mayor susceptibilidad a infecciones. Por eso es algo, digamos, urbano, saber de que los pacientes adultos mayores son más susceptibles a infecciones, ¿no? Como en el COVID se animaba a que no salgan, ¿no?, los pacientes adultos mayores, pero esto tiene un fundamento en la inmunosenescencia, que básicamente se respalda en estos tres eventos. Pueden haber más, pero estos son los más significativos. Uno es la fibrosis de los ganglios linfáticos, la producción desregulada de citoquinas y la diferenciación, pero mala, una diferenciación, digamos, terminal de los linfocitos de memoria. O sea, los linfocitos T o B de memoria que queden ya no van a tener una función, digamos, adecuada o preservada. Entonces, vamos a tener muchos cambios a nivel de diferentes tipos celulares, pero básicamente todos van a arribar nuevamente a estos dos eventos: un aumento de susceptibilidad a infecciones y también un aumento de la presencia de enfermedades autoinmunes, porque no solamente van a disminuir la población de los linfocitos T, digamos, T-Helper1, T-Helper2, sino los linfocitos T, Helper10, por lo cual va a llevar a una menor vigilancia de la tolerancia o también de la vigilancia neoplásica, que es la mayor incidencia de tumores. No sé, o sea, espero que me vienen a hablar, o por favor pueden esperar. No entiendo. O sea, no entiendo. O sea, es que no entiendo, bro. O sea, les doy una chance para que ya se relajen, se tranquilicen y no paran de hacer ruido. O sea, ¿qué pasa? O sea, no entiendo, bro. Les estoy preguntando, ¿qué pasa? Yo no he dicho nada, pues. O sea, a los cuatro les digo, ¿qué pasa? No entiendo. O sea, es que en verdad les estoy preguntando, ¿qué pasa? Si quieren conversar, pueden salir, no hay ningún problema. La verdad, se los digo con toda la tranquilidad del mundo. Porque ¿qué les digo siempre? No les molesta que se duerman, que hagan otra cosa, que jueguen Pokémon. Pero no, amigo, no. Entonces, estos tres desenlaces, sobre todo, van a llevar a que haya la mayor susceptibilidad de infecciones, que no lo dice acá textualmente, pero yo lo interpreto de esta manera. No sé si recuerdan su clase de biología o si no han llevado todavía biología celular. La acción de la telomerasa a nivel nuclear es sumamente importante. La telomerasa con sus diferentes enzimas son proteínas que se encargan de mantener la integridad, digamos, del fin de la transcripción de los cromosomas. Por lo cual, con cada transcripción, no recuerdo el dato exactamente, hay una pérdida de material genético. Con cada duplicación, con cada acción de las autosomadas, de lo que sea, hay una pérdida de material genético, y las telomerasas se encargan, digamos, de rellenar estas bases nucleares que se quedan vacías. Por lo cual, mientras yo voy avanzando en mi edad biológica, por decir así, sobre todo en células que tienen una alta tasa de replicación, son las más probables en perder
acción de la telomerasa o perder contenido genético distal, si lo quiero ver así. Entonces, esa pérdida de ese material genético es lo que al final va a llevar a que o la célula no tenga una buena función, o no tenga una buena transcripción de proteínas, de citoquinas, de proteínas para reconocer microorganismos, etcétera, que básicamente son los 4 desenlaces que suceden en la inmunosenescencia. Esta diapositiva me parece recontra anticlimática. Básicamente también va de la mano a que va a haber un proceso de inmunodeficiencia, ¿no? Por los mecanismos que hemos hablado, pero ya hemos dicho otras palabras, pero va a haber también como le dicen, un síndrome inflamatorio relacionado a la edad. ¿Qué se refiere a un síndrome inflamatorio relacionado a la edad? Que pese a que se encuentra el paciente en una inmunodeficiencia de la inmunidad adaptativa e innata, la regulación de las citoquinas, porque parece que la expresión y la regulación de las citoquinas también está mediado por receptores, por proteínas, por reconocimiento, también va a estar alterada y va a llevar a que esos pacientes tengan unas reacciones no tan esperadas con respecto a infecciones. O sea, no sé si habrán escuchado de que los pacientes de la tercera edad frente a una infección de una gripe cualquiera que a ti nomás te da una vez en un par de horas, a ellos le da fiebres altas, le llevan de emergencia, porque no tienen una regulación de la inflamación. No es de que le haya entrado más virus o un virus mutadísimo que lo va a llevar a la emergencia, sino de que simplemente ellos hacen una respuesta inflamatoria más fuerte, o todo lo contrario a veces. A veces un paciente de la tercera edad viene a la emergencia porque le dicen la típica, ¿no? Si no come hace 3 días, está que se duerme, pero la verdad es que está teniendo una infección de la patada, solo que no lo demuestra por mecanismos sistémicos como la fiebre u otra cosa, o cantante de espacio agudo. Entonces, esa desregulación también es algo que lo hace muy característico en la inmunosenescencia, y es importante conocer que esos fenómenos pueden suceder en los pacientes adultos mayores. Básicamente estamos llegando a lo mismo, solo que diferenciándolo por el grupo celular, en el cual no se olviden de que básicamente todas las funciones celulares de cantidad y de actividad van a disminuir, pero los linfocitos B de memoria y los linfocitos T de memoria va a aumentar su población. Pero como le dije al principio, este aumento de población no va a ser una población adecuada, correcta, madura, sino va a ser, digamos, ya en una etapa también de senescencia que no va a tener una actividad efectiva, por así decirlo. Y no se olviden de la acción de las telomerasas, que, como le digo, no es que lo habían dicho probablemente por acá, pero para mí ese es el punto clave de por qué sucede básicamente la inmunosenescencia. Entonces, vamos a los cambios fisiológicos de las situaciones especiales. Son varias cosas así random, pero vamos a tratar de dejarle el punto clave de cada uno. En la altura ya sabemos que hay cambios con respecto a la boleta, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque va a aumentar la masa eritrocitaria, como ya sabemos, producto de hipoxia, y el otro es de que va a cambiar también la regulación del sodio, debido también a producto de los cambios de la presión arterial del oxígeno, por lo cual básicamente va a aumentar el volumen plasmático por la reabsorción de sodio y va a aumentar la masa eritrocitaria, llevando a una hemoglobina más alta, que ya sabemos que es la interpretación de una policitemia. Pero no hemos hablado, o no hemos visto en un caso, el tema con respecto a la coagulación, que la verdad tampoco es que sea lo que es la diapositiva, pero en estudios poblacionales se ha encontrado de que el recuento plaquetario puede disminuir a nivel de altura, al igual que aumento del BPN y una reducción en la agregación plaquetaria en respuesta a sus agonistas más frecuentes, que es el ADP, la epinefrina y el colágeno. Pero estos hallazgos poblacionales no tienen una implicancia clínica, no es que un paciente de altura tenga verdaderamente una menor actividad procoagulante que otro. Eso sí hay que dejar bien claro. A nivel de los leucocitos también vamos a ver que hay un cambio en el número, un aumento total de los leucocitos, y cambios también en la fórmula diferencial sin ser algo patológico. Sobre todo puede haber un aumento de linfocitos TCD4 y de natural killer, pero nuevamente estos cambios no corresponden con un paciente que se encuentre en algún tipo de inmunosupresión, o mucho menos que tengan una inmunidad mejorada o más óptima que el paciente que se encuentra sobre el nivel. En el recién nacido sí cambia la cosa. En el recién nacido tenemos que sus niveles de hemoglobina van a tener
ya por temas de dónde sucede la hematopoiesis. Pueden ver que a partir de la semana 23-24 ya comienza a incrementar su hemoglobina de 12 a más o menos el 19 la media. Para un mecanismo fisiológico evolutivo de prepararse para la posible pérdida sanguínea que tenga un recién nacido por los traumas obstétricos o por la pérdida placentaria. También lo que tienen estos recién nacidos es que van a atravesar por un proceso de adaptación, ya que están en un ambiente intrauterino con condiciones muy favorables para el feto, al igual que otros tipos de hemoglobinas, como la hemoglobina fetal, que es la que va a predominar, va a llevar a que hayan cambios morfológicos. Es normal encontrar un recién nacido que pueda tener cualquiera de estos hallazgos morfológicos sin que se considere que tenga, digamos, esferocitosis, que tenga acantocitosis, no son hallazgos fisiológicos, parte de su mecanismo de adaptación. Y este mecanismo de adaptación se expresa también en cambios en su metabolismo. Por ejemplo, van a tener una menor fragilidad osmótica, lo contrario a la esferocitosis, una menor fragilidad osmótica, su membrana va a ser menos deformable, que van a ser básicamente cambios debido a la hemoglobina predominante, que es la hemoglobina fetal. Va a haber un aumento de su metabolismo, y si tengo un aumento del metabolismo, un aumento del influjo de glucosa, aumento de la actividad de la exoquinasa, disminución de la actividad de la metahemoglobina reductasa, porque no va a estar expuesto a nivel intrauterino frente a tantos estímulos oxidantes, mayores niveles de ATP y una mayor afinidad de oxígeno. Como les comenté en la clase de las hemoglobinopatías, la hemoglobina fetal, que está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, que van a predominar hasta más o menos los 3 a 6 meses de recién nacido, van a ser reemplazados por la cadena alfa y beta. La hemoglobina fetal tiene una tendencia a ser más afín a la hemoglobina, por lo cual en un paciente recién nacido o fetal, su curva de hemoglobina se desvía hacia la izquierda, por lo cual va a necesitar menos presión de oxígeno para poder llegar a una saturación del 50%. Esa es la definición de P50. No se olviden de esos datos de la curva de disociación de hemoglobina y de pero mientras tanto que va normalizándose la hemoglobina predominante, esta curva ya se va desplazando a lo que es al centro, lo que es la normalidad. Bueno, también van a haber cambios en su morfología, ya que consecuencia también de la predominancia de la hemoglobina fetal, su volumen corpuscular medio va a ser mayor, que durante ya el periodo de adaptación va a irse regulando, ya que va a ir disminuyendo la expresión de esta hemoglobina fetal, y también por los cambios que hemos hablado de la hemoglobina. A nivel de coagulación, este es un cuadro básicamente que a edad gestacional y al nacimiento, cómo va a cambiar el estado del recién nacido a nivel de coagulación, pero hay que tener bien claro de que los factores de coagulación se comienzan a formar a partir de la semana 5, y básicamente va a comenzar una expresión muy mínima que va a ir incrementando con cada avance de la edad gestacional, hasta que más o menos para la edad 21 ya va a haber una medición, digamos, completa, menor que igual que la de un adulto, pero completa, que para más o menos los 6 meses ya se va a considerar de que ese paciente debería tener la misma cantidad de factores de coagulación procoagulantes y también anticoagulantes, recién a los 6 meses de edad. Entonces, un paciente que se encuentra con menos de 6 meses de edad, esa es la evaluación de una deficiencia de un factor procoagulante, ¿no? Digamos una hemofilia, o de una evaluación de una deficiencia de un factor anticoagulante, como deficiencia de proteína C o antiproteína 3, que son trombofilias congénitas, es muy delicada ya que no es muy estable esta medición. Por ejemplo, acá podemos ver de que la mayoría de factores de coagulación se van a encontrar disminuidos durante la etapa gestacional, y en la edad adulta vamos a tener ya lo que consideramos valores que se acercan al 100%. Sin embargo, miren cómo puede a las 19-23 semanas llegar más o menos a una cantidad de 17%. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga una buena coagulación el feto o el recién nacido, sino que esa es la adaptación que está sufriendo de la vida extrauterina, que no tiene tanta necesidad de hemostasia como la vida ya extrauterina. Bueno, el 5 y el 8 son
los factores de coagulación que van a tener, digamos, el conteo menos disminuido a nivel de la edad gestacional. O sea, van a estar disminuidos con respecto a la edad adulta, pero son los que se expresan de manera más constante durante la edad fetal. ¿Por qué exactamente? No recuerdo si no creo que no sea clase, igual con los factores anticoagulantes como la antitropina 3, la proteína C y S y el inhibidor de la vía del factor tisular van a tener una actividad disminuida que para la edad adulta ya va a lograr estabilizarse a lo que ya sabemos que es. Sin embargo, con la serie blanca no es raro encontrar que estos pacientes, no sé por qué no lo he puesto acá, pero los pacientes recién nacidos o desde ya previo, ya en el tercer trimestre, van a tener lo que es una leucocitosis fisiológica. Van a tener unos valores que pueden llegar hasta 15.000, 16.000, considerándose normal y no considerándolo como un proceso infeccioso. Es más, estos pacientes, por ejemplo, al nacimiento pueden tener un conteo, digamos a las 12 horas de nacido, 24, pueden tener un conteo de neutrófilos. ¿Sabes? Esto no es de leucocitos, este es solo de neutrófilos, de cerca de 11.000 neutrófilos. O sea, siendo una neutrofilia muy marcada, pero que no denota un proceso infeccioso. Es parte de la respuesta inflamatoria que se da secundario al proceso de adaptación de la vida extrauterina, que como ven ya más o menos para los 6 meses de nacido ya se estabiliza a los valores que usualmente ya manejamos para los neutrófilos y para la inflamación. Incluso no solamente pueden hacer una neutrofilia, como vemos de 8.000 a 15.000 solo neutrófilos, no leucocitos, sino también esta neutrofilia puede venir con abastonados, que es parte de lo que se considera como una hematopoiesis inmadura que van a tener los recién nacidos como parte de su periodo de adaptación. Esto lo hace difícil porque al considerar esta respuesta inmune del recién nacido como inmadura, no va a tener, por un lado, la capacidad óptima de defenderse contra microorganismos que puedan afectarlo, digamos, en sus primeros días de vida, por lo cual la sepsis neonatal es realmente un problema, no solamente en identificarlo, porque todos le van a venir con leucocitosis, sino también en tratarlo, ya que va a ser una respuesta inmune deficiente y quizá el tratamiento antibiótico que le pueda dar no vaya a ser suficiente. Por lo cual, los marcadores que ya sabemos de infecciones, ¿no? Leucocitosis, neutrofilia, división izquierda, elevación de la proteína C reactiva hasta la procalcitonina, son marcadores que no van a ser muy fiables en esos pacientes. Incluso una medición del complemento no va a ser muy fiable, ya que su respuesta inmune no se considera madura o predecible como la del paciente adulto. En la gestación van a haber varios cambios. Primero también el de la olemia, que va a estar directamente relacionado con el producto y la placenta, ya que al generar mucho más tejido tiene que estar vascularizado, entonces tiene que haber plasma y agua que lo compense, por lo cual las gestantes van a tener un aumento de volumen fisiológico por las razones que vemos acá en una 4, que va a depender también de la cantidad de productos que tenga. Si es un embarazo único, la olemia puede aumentar hasta 4.5, pero si es gemelar o trillizos, cuatrillizos, me imagino la cantidad de olemia que tenga que aumentar para compensar la vasculatura nueva que se está formando dentro de este paciente. Pero esto va a llevar al primer concepto de que las gestantes van a tener una anemia fisiológica. Si se acuerdan de la primera clase, la primera práctica, es una cifra diferente para considerar anemia en las mujeres no gestantes que las gestantes, por este fenómeno de la anemia fisiológica, ya que si yo tengo una cantidad X de hemoglobina, si yo aumento el solvente, o sea, el medio en el que se va a disolver mayor hemoglobina, no es que haya tenido una destrucción o pérdida, sino que simplemente se encuentra más diluido en el plasma. Y por lo tanto, como va a ser una anemia, básicamente la viscosidad de la sangre va a estar disminuida. Muy bien. Entonces, por ende, pero otro mecanismo aparte de que genera anemia en las gestantes es el que aumenta el metabolismo. Si aumenta el metabolismo, aumenta la hematopoiesis, va a aumentar los requerimientos de los oligoelementos como la vitamina B9, B12 y sobre todo el hierro. El hierro va a aumentar sus requerimientos llegando a ser hasta 6 a 7 miligramos por día a mitad del embarazo. Y es otra causa muy común, la anemia por deficiencia de hierro, sobrepuesta a una anemia fisiológica, sobrepuesta a una anemia por ácido fólico, sobrepuesta a una anemia por deficiencia
Por eso es que se le da bastantes suplementos a las pacientes embarazadas o a las que están en edad fértil que buscan embarazarse, ¿no? A nivel de leucocitos, también las gestantes, por este mecanismo de la desregulación de la invasión del trofoblasto, etcétera, de la regulación de la respuesta inmune celular, van a tener también una leucocitosis que va a ser fisiológica, llegando a considerarse normal de 10.000 hasta 15.000 leucocitos, pero que no van a, no va a tener una repercusión de inflamación. Igual nuevamente, en las gestantes, los marcadores que usualmente conocemos como inflamación, que es la leucocitosis, el BCG, el complemento, no van a tener una expresión clínica de una infección, por lo cual en ellas se va a tener que hacer una valoración mucho más situacional, mucho más clínica, que a veces puede ser un problema, ya que a nivel postparto puede haber infección del sitio operatorio si es una cesárea, una infección misma del endometrio, si un parto vaginal, digamos, en condiciones no óptimas, que es nuestra realidad lamentablemente. Y a nivel de coagulación, va a haber, digamos, un aumento de las dos partes, ¿no? Va a haber un aumento de las partes procoagulantes y va a haber un aumento también de la fibrinolisis para mantener la hemostasia. Básicamente se van a aumentar todos los factores de coagulación, excepto el 11 y el 13, y los niveles de los anticoagulantes naturales van a disminuir, pero va a haber un aumento ¿de qué? De la fibrinolisis por medio de la acción del plasminógeno. Por lo cual, básicamente, estos cambios hacen que una paciente gestante se le considere en un estado procoagulante. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo ya tengo una paciente, ¿no?, de que yo ya sé de una niña le diagnosticaron que tenía una trombofilia, digamos, una deficiencia de proteína C que la predispone a tener trombos, cuando ella se embarace, si es que desea hacerlo, va a entrar en un ambiente más procoagulante que la va a hacer más propensa a hacer un aborto, o peor, que ella tenga una fatalidad. Muy bien. Por lo cual acá vamos a ver las diferencias entre, por ejemplo, el factor 8 y el factor 10, que va a tener un valor, digamos, de una persona adulta no gestando, pero al término del embarazo van a aumentar, digamos, considerablemente los factores de coagulación, y tenemos acá al final van a disminuir los factores anticoagulantes. La vejez básicamente es como una repasada de lo que hemos visto de la inmunosenescencia, que yo creo nuevamente, por eso no está escrito, digamos, en una diapositiva, la deficiencia de las actividades de las telomerasas van a llevar a una menor actividad hematopoyética que se va a expresar como una menor celularidad en la médula ósea, como vimos un caso de un paciente con anemia plástica. Bueno, eso ya es una exageración, pero básicamente nosotros medimos la celularidad con una fórmula de restarle 100, o sea, a 100 le restas su edad. Si tiene 50 años, su celularidad aproximada debería ser 50%. Si tiene 70 años, debería ser 30%. Y si es un niño de 10 años, 90%. Pero básicamente, como uno eso seguía cómo va disminuyendo la celularidad a través de los años, que es consecuencia de todas estas mutaciones o pérdida de material genético que no se ha podido reponer. Entonces, no es tanto que tenga una anemia inexplicable, ¿no? O sea, tiene una anemia explicable, ¿no? Su función hematopoyética está disminuida, pese a que hayan los estímulos adecuados, como la eritropoyetina, que se encuentra incrementada en los ancianos sanos. O sea, en ellos hay un estímulo para que haya hematopoiesis, pero no hay, digamos, la materia prima, no hay tanta reserva de células madres de renovación a largo plazo. Sin embargo, también la vejez es un estado protrombótico, ya que también va a haber, al igual que la gestante, aumento de los factores de coagulación de diversos, pero también aumento del sistema fibrinolítico, muy similar al de la gestante, pero digamos, el ser adulto mayor no es que sea un estado protrombótico, pero sí se asocia con enfermedades degenerativas que aumentan el riesgo de trombosis, como accidentes cerebrovasculares o infartos al miocárdio. Muy bien, eso es todo, eso es todo fisiología.